Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Hablemos de la reforma tributaria, que es un tema que capta la atención nacional por la incidencia que tiene la misma, por los propósitos que tiene a través de la reforma tributaria el actual gobierno del presidente Gustavo Petro. Saludamos a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Nos atiende amablemente a esta hora de la mañana aquí en Troya Noticias, edición central. Doctora Paloma, un cordial saludo, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo muy especial a todo el equipo de Troya Noticias, a todos los oyentes. Muy contenta de poder conversar con ustedes hoy sobre un tema tan importante como la reforma tributaria. De manera que yo arrancaría diciéndoles que claro que Colombia necesita recursos y es muy importante garantizar que el Estado tenga los recursos para la política social, pero que al mismo tiempo esos recursos pues salen de alguna parte. Y esa parte son los ciudadanos colombianos como personas naturales y todo el sector productivo, es decir, las empresas. Y yo veo que esa reforma tributaria tiene unos problemas muy grandes y muy complicados, porque sobre la base de que no, eso no pasa nada porque están poniendo a tributar es a los ricos, está generando unos impuestos que pueden generar un desestímulo en el sector productivo. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a terminar perdiendo muchas empresas que deciden irse de Colombia, que deciden no continuar prestando sus servicios aquí, y entonces perdemos el empleo y perdemos la tributación que hay. Hay un equilibrio muy delicado entre los impuestos que la gente puede pagar y el desarrollo económico. Y salió la cifra de que el PIB de Colombia es el que más ha crecido en la región. Yo creo que eso dejará de ocurrir si se aprueba una reforma tributaria con ese volumen de impuestos que nos están presentando. El nuevo ministro de Hacienda ha dicho que está presto a escuchar propuestas para modificar lo que tiene por ahora como planteamiento el gobierno de Gustavo Petro en materia de reforma tributaria. Desde el Centro Democrático, ¿qué propuestas fundamentales se hacen, doctora Paloma Valencia, a propósito de modificar el gran contenido de esta reforma? Mire, yo creo que la reforma tiene unos aspectos buenos, como por ejemplo revisar el tema de las zonas francas, que se suponía que iban a ser para exportación y no lo han sido, darles un plazo, pero no de un año, sino un poco más amplio, para que cumplan con las exigencias de exportación. Creo que esas son cosas positivas. Hay, por supuesto, también unos temas que no son menores en términos de los impuestos sobre personas naturales. Me parecen empiezan a quedar demasiado concentrados sobre unas personas, y no sé, digamos, si eso tiene algún sentido. Pero lo que más preocupa, digamos, es el escalonamiento de los impuestos en materia de las empresas. Le pongo un ejemplo. Usted es el empresario que tiene una empresa. Esa empresa, pues, tiene un patrimonio muy grande, porque todas las empresas en general grandes, pues, tienen un patrimonio que es el que les permite funcionar. Le cobran un impuesto por ese patrimonio. Entonces, de lo que produjo la empresa, a usted le toca pagar el impuesto de patrimonio. Inmediatamente después le dicen, tiene que pagar utilidades por la plata que hizo la empresa. Entonces tiene que pagar otro 35% por las utilidades que hizo la empresa. Después tiene que pagar un impuesto para sacarle la plata a la empresa que se llama los dividendos. Y si llegó a vender algo en ese año, por ejemplo, pues entonces también va a tener que crear impuestos. Creo que la reforma tiene varias cosas que deberían modificarse. Primero, no puede haber escalonamiento de un impuesto sobre otro. Dice el gobierno, es que nosotros no le subimos la tarifa a las empresas. Sí, no se la subieron, pero les aumentaron la base gravable, es decir, van a terminar pagando muchísimo más. Y hay un tema que me parece muy delicado para las personas naturales y es la acumulación de los ingresos. Yo estoy terminando unos ejercicios que apenas los tenga listos, se los voy a presentar para que los conozcan. Y es un ciudadano que gana, por ejemplo, 4 o 5 millones de pesos mensuales. Tiene un apartamento de 250 millones de pesos. Y entonces lo vende. Esa venta de ese apartamento le entra toda como una, digamos, la diferencia entre lo que lo compró y lo vendió, como una ganancia ocasional que se le acumula a los ingresos de los 5 millones. Y entonces usted puede terminar teniendo, por una venta ocasional, porque recibió una herencia, porque le cayeron unos ingresos extraordinarios,
teniendo que pagarlos como si fueran con unas tasas altísimas, y el Estado se le puede llevar entre el 30 y el 40% de esos recursos. Creo que eso es excesivo, es confiscatorio y no obedece, digamos, a un sistema que uno quisiera de que los colombianos puedan salir adelante. Sí, senadora Paloma Valencia. Uno de los, digamos, inconvenientes que presenta el pago de impuestos, y por eso tanto evasor, es que los impuestos no se ven reflejados en avances en materia de vías, por ejemplo, de infraestructura. La pelea no debería ser precisamente para la exigencia de que esos impuestos realmente se vean reflejados, porque es que en los países, digamos, civilizados que progresan, pues todo el mundo tributa, pero todo el mundo ve reflejado lo que paga, pero además hay unos incentivos para esas personas que son tan cumplidoras de esos impuestos. ¿No debería ser esa la pelea? Buscar unas reformas en donde todos nos acostumbremos a que tenemos que pagar unos impuestos en beneficio del progreso del país. Yo creo que ahí tienes toda la razón. Colombia tiene una población pequeña que paga impuestos. Yo siempre he dicho, Colombia debería todo el mundo declarar renta, aunque la gran mayoría no pasen un peso. Pero nosotros sí tenemos que empezar a crear una cultura de que los colombianos todos pagamos impuestos y que hubieran como unos saltos a final de año. Es decir, por ejemplo, si usted tiene bajos ingresos, pues no va a tener que pagar impuestos, pero que usted sepa cuánto recibió del Estado. Que usted recibió subsidios en los servicios públicos, usted pudo tener sus hijos en los colegios públicos y no sabe cuánto le dio el Estado por eso, puede tener sus hijos en las universidades públicas y no sabe cuánto está dándole el Estado por eso. Creo que las matemáticas de la plata del Estado le deben quedar más claras a todos los ciudadanos. Yo sí creo que nosotros necesitamos una declaración universal, no para pagar, sino para que todo el mundo se entere de qué recibió, qué está recibiendo, y para que las cuentas empiecen a ser más claras. Porque a veces me parece que los colombianos dicen, no, es que a mí el Estado no me está subsidiando. Resulta que están en estrato 2 o en estrato 3 y hasta en estrato 4 y están recibiendo subsidios en los servicios públicos. La gente dice, no, es que a mí el Estado no me ha dado nada, pero tiene sus hijos en los colegios públicos o en las universidades públicas que se pagan con esos impuestos. Entonces yo creo que una cosa que sí hay que hacer en el país es lograr que todo el mundo tenga más claras las cuentas del Estado, de cuánto recibió del Estado y de cuánto le aportó al Estado. ¿Qué balance hace usted, doctora Paloma Valencia, sobre el desarrollo de esta reforma tributaria, el ambiente que hay para sacar adelante la misma, o mejor aún, para modificar algunos aspectos que eviten que importantes sectores se vean afectados? Pues hombre, lo primero es que a uno le duele mucho que Colombia tenga una clase política tan parásita de poder, porque lo único que hacen es votar los proyectos casi que sin leerlos para que el gobierno les siga ayudando pues en sus propósitos electorales. Y eso genera un problema muy grande, y es que no hay una capacidad crítica y reflexiva de muchos de los congresistas. Ojalá el gobierno entienda que aquí lo que está de por medio es la estabilidad de este país. Esto no es de si a uno le gusta el sector productivo o no, que no hay ninguna política pública social que no sea que sea sostenible si no tiene una visión centrada en el sector productivo. Todos los gobiernos que quieran acabar la pobreza tienen que cuidar el sector productivo. No lo están haciendo. Ojalá corrijan, porque de lo contrario lo que van a crear es... Sí, bueno, ya vamos a restablecer la comunicación con la doctora Paloma Valencia, senadora de la República. Estamos hablando sobre la reforma tributaria. Se nos cortó unos segundos, doctora. Continúe, senadora Paloma Valencia. No, decía que cuando uno cree que uno afecta solamente a los ricos, eso no es cierto. Porque cuando los ricos se van, los que se friegan especialmente son los pobres. Sí, es el caso de Venezuela. Espigaron todo el sector productivo, los empresarios hicieron las maletas y se fueron. Claro que los chillaron, porque es durísimo dejar lo que usted está construyendo. Pero se fueron, hicieron sus empresas en otro lado y siguen viviendo bien. Los que quedaron pasando hambre son los pobres. De manera que esa política de decir que es que uno solo va a grabar a los ricos y que grabar a los ricos no impacta a los pobres es falsa. Porque todo lo que usted haga en contra del sistema productivo, ¿a quién más impacta? Es a los estratos más pobres. Doctora Paloma Valencia,
dentro de todo lo que se está viendo con esta reforma tributaria, ¿no será más bien que esta reforma tributaria tiene una excusa que dice que quiere quitarle a los ricos y de verdad lo que quiere es impactar a toda la población colombiana, porque uno ve que cada uno de los impuestos, como lo estaba diciendo usted, va a terminar impactando a los estratos 0, 1 y 2, que son los que tantos defiende el gobierno entrante, ¿sí? Y que de verdad cada una de los puntos que tiene la reforma tributaria, lo que va a hacer es encarecer cada uno de los productos de la canasta familiar y cada una de las vidas de los colombianos que tanto quieren preservar el gobierno de Gustavo Petro. Por supuesto que sí. Es que cuando usted le sube los impuestos al sector productivo, nuestro sector productivo deja de ganar, es que todo se pone más caro. Y entonces ahí pueden pasar una de dos cosas, que se pone más caro lo nacional que lo importado, y entonces las empresas nacionales se quiebran. Por vía impuestos, pierden competitividad frente a lo que se importa. Y dos, las empresas empiezan a sentir que es imposible sostenerse porque no les dan los gastos y la gente deja de consumir ese producto porque ya es tan caro que nadie lo quiere comprar y las empresas cierran. Entonces, todo se transfiere vía precio, pero puede ser mucho más grave que simplemente el aumento de los precios. Puede ser que perdamos las empresas y entonces los colombianos que tenían empleo se quedan sin empleo y lo que estábamos recibiendo por impuestos que nos pagaban no lo dejan de pagar. Son las 7 de la mañana, 12 minutos. Estamos dialogando con la senadora Paloma Valencia sobre la realidad de nuestro país y uno de los temas más importantes que tiene que ver con el estudio en el Congreso de la reforma tributaria. Doctora Paloma, el viernes anterior hubo el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y los empresarios, los industriales, la Asociación Nacional de Industriales. ¿A usted qué sabor le dejó ese encuentro donde el presidente Petro habló de su concepto sobre la riqueza, donde hizo sus planteamientos en torno de lo que es su política de gobierno en materia económica? ¿Y cuál es la percepción que usted tiene de lo que recibieron los industriales en ese cara a cara? Pues hombre, yo quedé muy preocupada porque se puede echar un discurso ahí como de filosofía marxista, muy bonito y muy elocuente, pero me parece que lo que él ha entendido es que el mundo es como es, no como uno quiere que sea, y que cuando uno decide tratar el mundo de una manera como no es, pues las cosas no funcionan. La realidad de los impuestos es que no es que porque usted le quita la riqueza a los ricos, entonces la sociedad se vuelve más igualitaria. Lo que termina pasando es que los empresarios se van. Eso ya lo vivió Venezuela y lo han vivido muchos países, porque lo que usted hace es quebrar la economía. Entonces yo creo que aquí no nos podemos dejar confundir en los temas de fondo. Cuando se toman decisiones de política pública equivocadas, como la que están planteando en esta reforma tributaria, lo que termina pasando es que los colombianos son los que terminan perdiendo, como colectivo, como sociedad, como ciudadanos que trabajan, como quienes quieren un empleo, como quienes quieren conseguir los productos que les gustan con un precio razonable. Yo no creo que ese discurso le haya salido bien, y que por el contrario, eso no generó tranquilidad en el sector productivo, sino todavía más preocupación. Sí, senadora Paloma Valencia, hace pocas semanas le escuché decir al empresario Arturo Calle que él no se preocupaba por los impuestos porque sus empresas han sido cumplidoras, pagan oportunamente y no evaden, pero que en Colombia hay un festín de evasiones, que esto es un carnaval en donde muchísimas empresas evaden impuestos. ¿Usted no cree que lo que se debe hacer es más bien entrar en una pelea con que los empresarios, las empresas en general, no hagan eso, no entren en la evasión y al contrario apoyen y no aboquen a una crisis económica al país? Claro, pues lo que hay es que combatir la evasión y por eso yo soy amiga de una reforma que permita la tributación universal, es decir, por lo menos la declaración de renta universal, porque eso le permite ir sabiendo. Ahora, cuando usted tiene impuestos excesivos, la gente empieza a evadirlos, eso es aquí y en todo el planeta, pero mucho más allá. Imagínese la situación de Colombia
que es todavía más grave. Nosotros tenemos el 80% de las empresas en informalidad. Y esas empresas en informalidad son las que terminan generando todas esas crisis, pues porque no pagan impuestos, no tienen cómo pagarlo. Sí. Senadora Paloma Valencia, estamos, decía yo ayer aquí en Troya Noticias, edición central, como en el boxeo, en esos primeros rounds de análisis entre las partes. Hablemos de otros aspectos desde el sector de la oposición que constituye el Centro Democrático. Lo que tiene que ver con las decisiones tomadas por parte del nuevo gobierno frente a la cúpula de las fuerzas militares y también lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sobre la responsabilidad de los altos mandos en las regiones frente a ataques y frente a hechos violentos. ¿Cuál es su opinión? Pues hombre, lo de la cúpula es sumamente grave, porque imagínese una sociedad que ha gastado tantos años formando generales con experiencia, que conocen lo que está pasando en el país, que usted prescinda de tantos generales con hojas de vida sobresalientes simplemente porque no quiere poner unos que sean más de su agrado. Es irrespetuoso con las Fuerzas Armadas, pero sobre todo genera una preocupación muy grande en torno a lo que va a pasar en seguridad, porque este gobierno se echa el cuento de que ahora ellos sí tienen la política de seguridad que es, y hablan de salvar vidas como si los otros no estuvieran salvando vidas. Es que todas las políticas de seguridad tienen que ver con salvar vidas, sino con qué es que van a tener que ver. Pero lo grave no es solamente eso, lo grave son los mensajes tan ambiguos que están mandando contra las Fuerzas Armadas. Mientras para los delincuentes en este país les dicen que hay beneficios, que no tienen que someterse a la justicia, sino acogerse, bueno, cuánta cosa para que se sientan bien y contentos, a las Fuerzas Armadas de Colombia les bajan 50 generales y después les dicen que toda masacre, que todo asesinato que cometan con esos que ellos quieren negociar, esos a los que les están ofreciendo beneficios, que esas masacres que se cometan van a tener repercusiones sobre la hoja de vida de las Fuerzas Armadas de Colombia. Entonces hay una política realmente como a favor de la criminalidad y en contra de las Fuerzas Armadas. Eso va a tener un efecto muy negativo sobre la seguridad de los colombianos. Eso pues no hay que ser un genio para saber lo que le va a pasar al país si esas políticas de dañar las Fuerzas Armadas continúan y de arrodillarse frente a los violentos continúan. Y sobre los temas fundamentales, que son los que generan violencia en este país, como el narcotráfico, no hay una sola idea importante. Para cerrar, doctora Paloma Valencia, agradeciendo su tiempo con nosotros en Troya Noticias, ¿considera usted que están dadas las garantías para generar la oposición, el pensamiento de la oposición en este gobierno que está comenzando? Pues hombre, ya se irá viendo. Este es un gobierno muy autoritario por los síntomas que ya hemos tenido de ver, por ejemplo, ese resultado de la Comisión de la Verdad y adoctrinar a los niños colombianos con ese resultado. Creo que eso no es un tema menor y es un tema que le debería preocupar a cualquier colombiano, porque eso es un signo totalitario. Cuando usted decide que las narrativas que le sirven a usted, que son interpretaciones plausibles de un hecho, tienen que ser verdad para todos. Y por otro lado, pues el nombramiento de un ministro de Defensa, que como he dicho ha sido enemigo acérrimo, no solo de las fuerzas, sino del Centro Democrático, pues sí preocupa en términos de la seguridad de quienes estamos en la oposición. Senadora Paloma Valencia, siempre bienvenida aquí a Troya Noticias, edición central. Gracias por sus conceptos en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo cariñoso y espero que podamos seguir en contacto. Un feliz día. Desde luego, así será. La senadora Paloma Valencia sobre varios temas, uno de ellos la columna vertebral con que arranca este gobierno del presidente Gustavo Petro, y es la reforma tributaria que está en estudio al interior del Congreso de la República.